La clase pasada habíamos visto el artículo cortito y muy bello de la intencionalidad, ¿no? Quizá estaría bueno recordar algunas cosas, ¿no? de ese texto. Habíamos arrancado sosteniendo la idea de que el texto fue escrito entre el 33 y el 34, ¿no? Entonces fue escrito durante la estancia de Sartre en Berlín, donde había dedicado un año al estudio de la fenomenología de Husserl, ¿no? A la mañana se dedicaba a leer las obras de Husserl y a la tarde a escribir lo que posteriormente iba a ser La náusea, ¿no? La primera novela. Pero bueno, sin embargo, este artículo de la intencionalidad se publica recién en el 39, ¿no? Y se publica en esta revista francesa de literatura, que es la Nueva Revista Francesa, y eso no es un dato menor, porque nos sirve para explicar el tipo de registro que maneja, el estilo que maneja, el uso de metáforas y a qué público está dirigido, ¿no? Acordémonos que podemos imaginar que el público que tenía Sartre en mente era un público no filosófico, no especializado, ¿no? Entonces, por eso esta gran cantidad de usos metafóricos para describir la intencionalidad. Y en este escrito nosotros lo habíamos catalogado como un estilo de elogio, una oda a Husserl. Como la fenomenología da nuevos aires a la filosofía, y en especial en lo que es Francia, como termina, o bueno, ya es el último puñal para el academicismo francés, la corriente del espiritualismo, lo que se llamaba el idealismo francés, ¿no? Representado en especial por Brunswick, ¿no? Que habíamos visto un poco de eso. Pero bueno, en este elogio a Husserl, la posición que toma Sartre es como un divulgador, ¿no? Uno quizá puede leer este artículo pensando que Sartre lo que quiere hacer es divulgar la obra de Husserl, ¿no? o la idea principal de la filosofía de Husserl en Francia, en el ámbito francés. Pero si nos quedamos con esa idea, nos quedamos cortos y hay muchas cosas que necesitarían de bastante explicación. ¿Por qué? Porque el Husserl que presenta Sartre no es ortodoxo, no toma al pie de la letra la doctrina husserliana, no sigue como lo que podríamos suponer como un estilo dogma, ¿no? de la fenomenología, sino que utilizando la figura de Husserl, Sartre presenta realmente una nueva concepción de entender la intencionalidad, ¿no? Partiendo de la intencionalidad husserliana, pero una forma diferente. ¿De qué se trataba esa forma? Bueno, había mucho imágenes metafóricas. Había muchos términos, ¿no? de índole metafórico. Nosotros destacamos varios. El principal fue el de estallido, gracias. Éclatement en francés, ¿no? También vimos el de arrancamiento, el de movimiento para huir, ¿no? Huir de sí, torbellino y deslizamiento, ¿no? Entonces, esta intencionalidad sartriana está caracterizada por este hecho de que la conciencia es un escaparse de sí y toparse con otra cosa distinta a sí, ¿no? Que en términos generales podemos decir, bueno, el mundo, ¿no? Que es propio de la conciencia es, bueno, estar dirigida hacia un afuera, y en ese dirigirse a un afuera lo que se elimina es la idea de una conciencia como sustancia, una conciencia como continente de distintos contenidos, ¿no? Lo que, bueno, le critica al idealismo francés, ¿no? Pensar que el yo es un estilo de sustancia con sus distintas propiedades, sus distintos atributos, ¿no? Ahora, bueno, en esta clase que vamos a ver la trascendencia del ego, vamos a ver que para él el yo, en todas sus formas, en sus
digamos, en su presencia formal, en su presencia material, si se agrega la conciencia, significa la muerte de la conciencia. ¿No? Ahora vamos a ver esto, es un desarrollo de lo que ya aparecía en la intencionalidad. Pero bueno, la conciencia es estar lanzada afuera, y en eso no tiene un interior, ¿no? Si se acuerdan, en el artículo de la intencionalidad leímos esta cuestión de que si la conciencia quiere identificarse consigo misma, si de repente quiere verse el ombligo, se destruye, se aniquila, ¿no? Y bueno, y esto también lo vamos a desarrollar en la trascendencia del ego. Otro tema interesante que habíamos visto de la intencionalidad es, bueno, cómo deja de lado, no cómo obvia por completo el concepto de intencionalidad husserliano, digamos, basado en la cuestión de la constitución, ¿no? Del objeto, ¿no? La intencionalidad husserliana, nosotros habíamos visto desde la primera clase, son estos actos de conciencia que aprenden un objeto, le dan sentido a un objeto y lo constituyen, ¿no? Bueno, lo constituyen en especial animando ciertos contenidos inmanentes, los datos sensoriales, por ejemplo. Y bueno, en la intencionalidad no aparece nada de eso, ¿no? Que es clave para, si uno quiere explicar qué entiende Husserl cuando se habla de, bueno, toda conciencia es conciencia de algo, toda percepción es percepción de algo, toda imaginación es imaginar algo, ¿no? Y por último, la cuestión de, a lo último del artículo, la aparición de Heidegger, ¿no? Y lo que yo proponía de entender que Sartre no distingue en este momento bien entre la filosofía de Husserl y la filosofía de Heidegger, o por lo menos no ve lo que fue la innovación de Ser y Tiempo y el gran distanciamiento que hace Heidegger con su maestro Husserl, ¿no? Y bueno, y esto, si uno lo quiere explicar, si se acuerdan de los cuadernos de guerra, esa partecita que leímos, donde hablaba de que no tuvo tiempo de leer a Heidegger, hola, ¿qué tal? Lo que lo leyó no lo entendió, digamos, Ser y Tiempo llegó a las primeras 50 páginas y ahí quedó. Y lo que es curioso es que, bueno, más allá de que tuvo tan poco tiempo de lectura y entendió más o menos, lo nombra, ¿no? Y utiliza conceptos de él, ¿no? Y vamos a ver cómo aparece el ser en el mundo. Entonces, bueno, acá igual que nos pasa con la intencionalidad de Husserl, tengo que pensar que el ser en el mundo de Sartre es algo distinto a como lo había presentado Heidegger, ¿no? Tengo que tener como muchas precauciones en eso. Bien, creo que eso es un resumen de puntos importantes que habíamos visto en la clase pasada. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta al respecto? No sé si lo volvieron a leer en sus casas, ¿no? Bueno, otro tema también que habíamos nombrado antes de pasar a la trascendencia del ego es esta impresión que nos da Sartre de sostener cierto realismo, ¿no? Ontológico. Realismo, ¿no? Porque eso con lo que se encuentra la conciencia en su trascender, ir más allá de ella, tiene una naturaleza o un modo de ser distinto a ella, ¿no? Y acá, bueno, si queremos pensar en lo que va a venir después, en el ser y la nada, esta diferencia de modos de ser entre el para sí y el en sí, ¿no? Que todavía acá en este periodo no aparecen elaborados, ¿no? En el periodo del 33 al 39 no aparece. ¿Eso aparece en el ser y la nada? Sí, la terminología creo que ya la usa o el imaginario o la imaginación. En la imaginación. En la imaginación habla de para sí en sí, pero no son los conceptos que aparecen en el ser y la nada. Digamos, son los términos nomás, ¿no? Pero ya no está toda la elaboración de distintos modos de ser. Pero sí, acá lo que vemos es, bueno, si nos queremos restringir nada más al vocabulario de la intencionalidad, dos tipos de naturaleza, ¿no? La conciencia es distinta a los objetos,
No, en la trascendencia del ego lo vamos a ver aún más todavía eso. ¿Y los objetos existen de manera independiente a la conciencia? Eso ya es polémico. ¿No? Sí, no, y ese es un realismo, una parte de realismo ingenuo, ¿no? Acá, ya en la trascendencia del ego, Sartre dice, bueno, yo sigo, lo dice en primera persona del plural, seguimos los estudios de Husserl sobre una conciencia constituyente, ¿no? Que constituye un objeto. Entonces los objetos son un correlato de la conciencia, que están constituidos. Y bueno, también sigue los caminos de la epogea, la reducción, los considera como métodos válidos para hacer fenomenología. Y en ese sentido, bueno, no, el mundo no es, por lo menos no existe de manera independiente a la conciencia, ¿no? Como si hubiese dos entidades que se encuentran y se produce esto. Está la conciencia, que es ser consciente de sí, ser consciente de algo distinto. Ahora vamos a ver en la trascendencia del ego. Y lo distinto nada más existe como correlato de esa conciencia, ¿no? Ser consciente de sí y ser consciente de algo distinto, así, ¿no? Vamos a hablar del idealismo. Podríamos. No, está bien lo que decís. Está re bien. Critica el idealismo, critica el realismo, porque me cuesta ubicarlo, entonces. Habría que hacer una distinción entre lo que él dice que hace y lo que él hace. Claro. No, habríamos que ver ahí dos tantos. Lo más fácil es ver lo que dice que él hace. Y para él, bueno, ni idealista ni realista, ¿no? Una postura fenomenológica, ¿no? Como la de Husserl. Pero también, bueno, hay una crítica al idealismo trascendental de Husserl, ¿no? Que nosotros habíamos visto antes, ¿no? Para él, el mundo no se puede reducir a la constitución del mismo en la inmanencia de la conciencia, ¿no? Lo que habíamos dicho el otro día, ¿no? La trascendencia no se constituye en la inmanencia, la conciencia se topa con algo distinto, ¿no? en matemática, perdón, hay Sí. ciertos problemas que no los podés solucionar con eso si no tenés a otro lado. Yo no conozco mucho matemáticas, pero viste que, ¿cómo te diría? Sí. Un teorema o algo con una matemática no podés tener que ir con una álgebra o otra cosa para entenderla, que esté fuera y verlo. Sí. No sé si Pasa, sí. Lo que nos remite acá es un problema ontológico, ¿no? La fenomenología, y bueno, es el camino que va a tomar Sartre después, desde el 39 hasta que escribe El Ser y la Nada y lo edita en el 43. Y ahí sí va a ser bien claro, ¿no? En la introducción de El Ser y la Nada, en el apartado de la prueba ontológica, es eso, ¿no? Es probar cómo la conciencia no crea el mundo, no lo forma de su inmanencia, sino que realmente se topa con algo distinto. Y ahí lo que vamos a ver agregado es que en ese toparse no es solamente un trascender a, sino es también un nihilizar, un negar, ¿no? Y ahí en esa nihilización hay una construcción del mundo, ¿no? Cuando en sí se nihiliza pasa a ser mundo para una conciencia. Acá no aparece nada de una negación, una nihilización. Lo que tenemos es un toparse con, o salir al encuentro de, huir hacia, estallar, ¿no? Lo cual son términos complicados de interpretar. ¿Qué quiere decir eso? Y después vos habías dicho, Juan, que bueno, también uno podría hacer como una lectura idealista, ¿no? A ver, ¿vos por qué lo decís? No, yo entre los dos extremos parecería entonces que tiende más hacia el idealismo que hacia el realismo. Con esta especie de papel preponderante de la conciencia, aunque también me confunde el tema de la mirada. La mirada es como una fuera que viene hacia vos, pero viene de una conciencia, ¿no? Los objetos no te miran, lo que te constituye es la mirada de otro para sí. Sí. Entonces me cuesta encontrar como el punto de partida, ¿sabes? Sí. Si es el mundo, si es la conciencia. El tema, la teoría de la mirada por ahora vamos a tener que hacer abstracción,
por qué no se elabora hasta el ser y la nada. Sí, yo también que todo lo veo desde el ser y la nada, porque el ser y la nada tiene estos textos, porque me quiero ir para las cosas que... No, está bien, igual nos sirve para comparar, ¿no? Porque ahora vamos a ver la trascendencia del ego, cuando hay una descripción de la conciencia como un absoluto no sustancial, ¿no? El término de absoluto implica que cada conciencia está separada de otra distinta. No hay cierta incomunicabilidad entre ambas. ¿Por qué? Porque ser conciencia es ser conciencia de sí y de otra cosa, y ahí estamos, ¿no? Y en el caso de que uno quiera acceder a la conciencia del otro, es de una manera indirecta. Sí. No es lo mismo, no es el mismo nivel de la conciencia de sí, ¿no? La conciencia irreflexiva. Entonces ahí lo que tenemos es esta separación abismal entre conciencia y conciencia. Todavía no hay esta como penetración de una conciencia en otra, ¿no? Lo que va a aparecer en la mirada, sino que bueno, el otro se me aparece como un objeto y en una primera instancia uno puede decir, bueno, se me aparece como un objeto espaciotemporal, igual que se me puede aparecer una roca, ¿no? Igual en este periodo, aparte de esta cuestión de la incomunicabilidad de las conciencias, también ya empieza a haber una teoría de la intersubjetividad. Ahí me perdí un poco en esto. Sí, estamos saliendo muy del tema, pero para contestar las preguntas, la conciencia que vos decís, de una manera estaba separada de la otra, y de una manera, no me acuerdo qué palabra existe, no es directa. Si vos tenés conciencia de esta silla y yo tengo conciencia de esta silla, ahí se pueden unir los conceptos de ambas conciencias. Sí. Porque es el tema de que nos podemos comunicar en el mundo porque ciertos postulados básicos que los interpretamos relativamente iguales. Sí. Eso vendría a ser. Vamos por partes. Igual quiero quizá corregir una cosa. Eso de directo e indirecto, ¿no? Acá en Sartre, en verdad, si uno quiere ser estricto, no hay ni un acceso ni directo ni indirecto a la conciencia del otro. Lo que hay es al yo del otro, ¿no? A una realidad psicofísica, no tanto de cuerpo como del ego, ¿no? De una entidad psíquica. Y ese es el único acceso que hay, ¿no? Que es un acceso intuitivo. ¿Eso no es más psicológico? Sí, eso es el plano de la psicología, de lo psicológico. Pero sí, habría que suponer en este periodo que sí, hay un mundo que es único y es el que compartimos, ¿no? Pasa que no es un tema tan elaborado. En ningún momento Sartre se hace esta pregunta de cómo es que vemos el mismo mundo, los mismos objetos. Y en este caso hay que tomar una decisión, ¿no? Si tomamos al pie de la letra lo que había dicho Sartre de que bueno, él era husserliano, bueno, esa pregunta Husserl sí se la hizo, y tenemos toda la meditación quinta con la teoría de la empatía, cómo explica que tengamos un mundo objetivo e intersubjetivo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, Sartre compra eso, lo compra entero. Pero en la trascendencia del ego dice que la solución de Husserl al problema del solipsismo es deficiente. Y esa es la solución de Husserl al problema del solipsismo. Entonces acá tenemos espacios en blanco, cosas que Sartre no trató, no llegó a tratar. Quizá uno puede encontrar algunas cosas en manuscritos, pero por lo menos no que publicó, no algo que tú por lo menos se hizo una idea clara y decidió presentar. No, tenemos pequeñas indicaciones y tenemos que ahí que reconstruir, ¿no? Así que en eso vamos a tener que dejarlo en suspenso. ¿Podés en algún momento, sí, ya sé que no es este tema, enlazarlo con el ser y la nada en algún postulado que sea consecuencia de este primer pensamiento de Sartre, de sí, la trascendencia del ego, para
a ver si, porque yo lo conozco un poquito más. Está bien, sí, sí, bueno, lo que decía antes, no está prohibido traer cuestiones del ser y la nada. Si la traemos, tenemos que ver si ya estaban presentes acá, si se elaboraron acá, ¿no? Para no hacer un error anacrónico. Además te guiaría, pero para decir, está muy bien. En tal parágrafo aclara algo que estaba en la trascendencia del ego, sí, o se acercó con este pensamiento a lo que no entendían o no habían llegado. Está bien. Bueno, igual en lo que vimos ahora, la intencionalidad, ya ahí vemos una elaboración sobre el concepto de conciencia e intencionalidad. Y esa elaboración va a quedar en la filosofía posterior de Sartre. Lo dijiste, sí. ¿No? La conciencia como estallido, como un huir, un trascender, eso así va al ser y la nada y se construye a partir de eso. ¿Hay algo que elimine completamente o que cambie completamente? ¿O es todo así como que se va complementando? Digamos? Hay una cosa que vos decís, como está acá la trascendencia del ego, pero después no, esto no es así. No sé, hay muchas cosas que cambian, ¿no? Y hay que ver si cambió tanto que ya es irreconocible con lo que había elaborado ya en este periodo. Una cosa que es clara, porque él mismo lo dice, es justamente el tema de una refutación al solipsismo, ¿no? Él dice refutación al solipsismo, ¿no? La trascendencia del ego, no en la parte que vamos a trabajar ahora, pero en la clase que viene, que es la constitución del ego. Él piensa que está libre de cualquier solipsismo, ¿no? Porque está bien, yo nada más puedo acceder al ego de otra persona, ¿no? Pero mi ego está al mismo nivel que el de él. No hay un privilegio, no hay un acceso privilegiado por lo que sería el método de la introspección. No es que me da un objeto con una evidencia más fuerte que cuando por una observación externa, digamos, veo al yo psicofísico del otro, ¿no? Y en eso, eso que es el nivel de la humanidad, estamos todos al mismo nivel, ¿no? ¿Cómo refuta el solipsismo? Diciendo que el ego no tiene esta evidencia apodíctica y adecuada, como decía Husserl, sino que también es inadecuada, no es apodíctica, y si el otro es dudable, el otro yo es dudable, el yo mismo también se puede dudar de él. Esto hay mucha reconstrucción acá, porque no lo elabora tanto, pero yo creo que es ese nivel. Y después, en el ser y la nada, dice, no, acá esto no es una manera correcta de refutar un solipsismo. ¿Por qué? Porque todavía se sostiene la incomunicabilidad entre las conciencias. Entonces, la batalla hay que lucharlas ahí. ¿Cómo probar que mi conciencia no es la única que existe? ¿Cómo probar que hay otras, ¿no? Y ahí la solución va a ser que lo que es el fenómeno de la alienación no puede ser que venga de la propia conciencia, en verdad viene de otra, y eso es la mirada, ¿no? Eso sí, eso dice, esto ya es la mirada. El fenómeno de la alienación. Alienación. ¿No? Otra vez, que es un poco psicológico también. Sí. Lógico. Sí, ahí eso es claro. No, esto no sirvió, se abandona, pasamos a otra cosa. Pero yo creo que podemos ir, ya veo que hay varios que tienen un conocimiento del ser y la nada. Cuando quieran paramos y vemos si esto se traslada así como está igual al ser y la nada o no. No, está bien. Yo creo que tiene más conocimiento que yo, pero yo entré por él en eso, en ser y la nada. Al revés de Husserl, lo conozco un poquito más, y por lo último, el pensamiento ya crítico. Bien, filosófico. Yo habilito cualquier comentario o pregunta que se relacione con el corpus sartreano, sea contexto de filosofía, de nada, o sea contexto de política, cuestiones éticas, podemos indagar por ese lado. Los textos que nos están mandando ya son muy vencedores, que
leerlos no solo una vez, remarcarlos, sacarlos de contexto, ¿cierto? Pero son muy declaratorios con lo que nos presentaron. Bien, buenísimo. Es decir, ¿para qué irse más allá? Y si podemos hacer un primer seminario de que nos enloqueció especialmente a nosotros. Sí. De Berlín. Lo que se llama el que ¿cómo es? El que mucho abarca, poco aprieta. Eso, exactamente. Así que vamos a intentar reducirnos, ¿no? Concentrar. Sí. Bueno, entonces, la trascendencia del ego. No sé si ya lo pudieron arrancar. Para empezar, este es un texto de otro registro que la intencionalidad, ¿no? Van a ver que es muchísimo más técnico, ¿no? En ese sentido, el vocabulario es técnico, supone conocimientos previos de distintas filosofías, sea de Kant, sea de Husserl, ¿no? Y como les dije, este es uno de los primeros textos que edita Sartre de filosofía en 1936, ¿no? ¿Cómo lo edita? O sea, ¿esto es un texto académico? Tipo, lo presentan en un congreso, ¿no? En una revista. No, en una revista. Aparece como un artículo, en verdad. ¿Una revista? Sí. El formato del libro. No, una revista. La revista es Recherche Philosophique. Digamos, pasa por un referato, todo eso, tiene un corte académico. Creo que ya se ha adelantado un poco. Sí, porque no mencionaste esa revista. Me imagino que sí, que pasó por un tribunal. No, yo me imagino porque... Lo único que te puedo decir es una revista de nombre, digamos. Yo por este cambio que decís que el otro era como más de divulgación, de lo que había escrito. Sí. Y este requiere más conocimientos previos. Sí, no, bueno, no aparece como un libro, no es que lo edita a través de una editorial. El formato libro viene después, ¿no? De hecho, lo que pasa con la trascendencia del ego es que un poco se pierde, ¿no? Desaparece del mapa hasta que la hija adoptiva de Beauvoir, ¿no? Sylvie Le Bon. Sí, no sé, tendríamos que habernos recordado, no sé, estar sin recordar. Lo exuma, ¿no? Lo vuelve a poner en un tapete. Lo vuelve a publicar, lo vuelve a editar. Sí, la introducción, ¿no? Y la introducción que tienen es de ella. Lo que les pasé yo es un poco intrincada la historia, ¿no? A ver si la puedo ordenar un poco. En el 36, en el número 6 de esta revista, del año 36-37, sale por primera vez este texto, ¿no? La trascendencia del ego. En el 65, Le Bon lo reedita, ¿no? Y van a ver que agrega muchas notas al pie de página, aclaratorias. Fíjense que creo que en el prólogo avisa cuando la nota es de ella o cuando la nota es de Sartre, ¿no? Para distinguir. Lo que van a encontrar es, a veces muchos comentarios interpretativos, ella misma, digamos, interpretando a Sartre, remitiendo a obras posteriores, quizá, esto se recupera en El ser y la nada, no sé. Y después, referencias o incluso citas de obras que menciona Sartre. Y menciona a Simone de Beauvoir. También, no voy a hablar sobre la opinión de Simone. Así que algunas son buenas, otras hay que agarrarlas con pinza, en especial las interpretativas, ¿no? Acuérdense que en el prólogo una de las cosas que dice es que en la estadía en Berlín, Sartre concibe la totalidad de las obras que va a editar en el periodo que estamos trabajando nosotros, ¿no? Hasta el 39. Y esa es una tesis bastante difícil de sostener, ¿no? Porque vamos a ver que hay cambios en los distintos libros, ¿no? En especial en, los últimos, por ejemplo, el esbozo de una teoría de las emociones, hay un alejamiento con la trascendencia del ego,
Y eso se debe también a las críticas que empieza a elaborar Sartre de Husserl, ¿no? Ahí hay que tener cuidado. Pero bueno, y Mazzotta es el que traduce para acá, para Argentina, bueno, para los lectores hispanoparlantes, la trascendencia del ego, ¿no? ¿Esta traducción Mazzotta o no? Esta es traducción Mazzotta actualizada, ¿no? Porque con las aportaciones de Sylvie Lebon. Sí. Ah. Sí, es la edición de Lebon que actualiza. Claro, sí, sí. Vamos por partes. Él traduce la original. Claro. Y acá. La original. Sí, ¿no? sí. Recherche Philosophique. Lo edita en la revista Centro, del Centro de Estudiantes de acá, de la Facultad de Filosofía y Letras, en el 50 y... ya les digo. En el 59. Claro. Número 13 de la revista Centro, ¿no? Es decir, ya 6 años Sí. antes. Sí, sí. Y en el 68 hace la actualización y para en formato libro, editorial Calden. No, Calden. Que es la que tienen ustedes. De las traducciones de este libro, creo que existen solamente dos. La de Mazzotta y la de García Baró. ¿No? La de García Baró, ¿cuál era la editorial, Marcos? ¿Te acordás? Síntesis. Sí, la editorial Síntesis. Si alguien lo busca en una librería nuevo, nada más se consigue el de García Baró. Pero ahí tengamos cuidado por esto que había advertido, de que no se distingue en la traducción española la traducción de Sheff y la traducción de Moi. Ah, sí. Se ve que no somos alumnos, te estamos haciendo repetir. No, bueno. Porque eso todo lo de, viste, tengo memoria después. La de No me acordaba, Mazzotta, cada vez que aparece Sheff, traduce simplemente como yo, ¿no? Y cuando aparece Moi, traduce también como yo, pero pone entre paréntesis que lo que está traduciendo es Moi. ¿No? Y ahora vamos a ver que Sartre hace una diferencia entre uno y otro. Por eso, bueno, el que tenga el de García Baró, vaya notando cuándo es Moi y cuándo es Sheff, quizá, ¿no? Claro, es una pequeña gran diferencia. Bien. Bueno. Creo que sería bueno seguir el orden del libro. El libro es muy conciso también, ¿no? Van a ver que esto después con Sartre no se recupera más, ¿no? Cuando uno lee El Soy de Nada, Saint-Genet, es todo lo opuesto a algo conciso. Acá él va al punto, no voy a ser malo, ¿no? Pero no divaga, no sobre elabora. Así que por eso no hice una selección, ¿no? Porque cuando empecé a ver qué citas podrían ser esenciales, me di cuenta, bueno, casi todo, no valía la pena, ¿no? Entonces podemos hacer como un seguimiento de todo el libro. Bien, igual, si uno quiere dividir la estructura del libro antes de arrancar con él, van a ver que tiene dos partes bien distintas, ¿no? Una sería lo que en el medioevo se hablaba como la pars destruens, ¿no? La parte crítica, la parte destructiva, ¿no? Para una forma de organizar la retórica argumentativa, y otra, bueno, la pars construens, ¿no? En lo que es la parte crítica, ¿no? Aparece, bueno, ya formulada en las palabras iniciales, que me parece una buena idea que la le llamo, ¿no? Fíjese, la trascendencia del ego, bosquejo de una descripción fenomenológica, y dice: para la mayor parte de los filósofos, el ego es un habitante de la conciencia. Algunos afirman su presencia formal en el seno de las elipnices, que esta palabra se traduce por vivencias, ¿no? Como un principio vacío de unificación.
Otros, psicólogos en su mayor parte, piensan descubrir su presencia material como centro de los deseos y los actos, en cada momento de nuestra vida psíquica. Quisiéramos mostrar aquí que el ego no está ni formalmente ni materialmente en la conciencia, está afuera en el mundo. Es un ser del mundo como el ego del otro. Acá nos da, digamos, lo que van a ser los objetivos de la parte destructiva, o la parte crítica. ¿Cuál es entonces su intención? Es expulsar al ego de la conciencia. Esa sería como su primera meta. Expulsar al ego de la conciencia. Y eso quiere decir que, bueno, que deje de ser un habitante de la conciencia. Demostrar que él no es un habitante de la conciencia, que es la palabra que aparece acá. Y en ese sentido lo va a tener que destruir en dos tipos de manifestaciones que el ego puede tener como habitante de la conciencia, ¿no? Dos formas en que en filosofía se lo presenta como un habitante de la conciencia. Y ahí aparece esta distinción entre una presencia formal y una presencia material, ¿no? Respecto a la presencia formal, ahora vamos a leer ¿cómo se dice? Los contrincantes, ¿no? A quien Sartre tiene en vistas, es por un lado a una corriente de filosofías que realizan las condiciones de posibilidad de Kant. Van a ver que el artículo empieza con Kant y empieza siendo como una aclaración, nos da como una lección de cómo leer bien a Kant. Y la buena lectura es entender, por lo menos, la percepción trascendental. Yo debo acompañar a todas mis representaciones como una condición de posibilidad, como una cuestión de derecho y no una cuestión de hecho. Pero hay ciertas tendencias, digamos, en filosofía que efectivizan y realizan a esa percepción trascendental. No la consideran una mera condición, sino que la consideran como algo fáctico, algo real, algo que existe, ¿no? Y bueno, y ahí nombra al empirio-criticismo, al neocantismo y a Broyat, me parece, ¿no? Es un poco difícil ver a quiénes tiene en mente cuando habla de estas corrientes. Pero bueno, esa sería la corriente que realiza las condiciones de posibilidad kantiana, y el principal contrincante, digamos, en este objetivo de expulsar al ego de la conciencia es la fenomenología de Husserl, ¿no? La fenomenología de Husserl, en especial la de Ideas 1, donde se postula un yo trascendental, que es puro y es vacío, ¿no? Y es el polo subjetivo al cual refieren todas las vivencias, del cual irradian todas las vivencias, ¿no? Todos los actos. Husserl va a ser el principal contrincante, ¿no? Entonces dejamos esa actitud de elogio de la intencionalidad, y esto se puede pensar como un argumento para sostener que la intencionalidad no fue escrita al mismo tiempo que la trascendencia del ego, ¿no? O que ya había una distancia, ¿no? Porque de estas críticas en la intencionalidad no aparecía absolutamente nada, ¿no? Entonces ahí tenemos que preguntarnos cuándo fue que se escribió estos dos textos. Y después, lo que es la presencia material del ego, bueno, ahí ya se enfrenta con lo que él denomina psicólogos moralistas, y en especial el representante es la Rochefoucauld, ¿no? ¿Quién? La Rochefoucauld. Me parece que se llamaba François. No, la Rochefoucauld. No. Sí, dijiste algo, presencia material del ego, psicología, ¿o qué dijiste? Ahí me perdí. Moralista. Psicólogos moralistas, él los nombra. Sí, él en especial. No, acá, la Roche, no, acá hay otro más. La Rochefoucauld. Sí.
La Rochefoucauld. Apellido de Foucault. Nada más que conté Foucault y ese conté. Y le agregamos el Roche. Y creo que tiene una elegante también. Pero sí. No, bueno, después lo vamos a ver, pero quien sostiene que en la conciencia existe un estilo de ego inconsciente que es el objeto final de todos los deseos, entonces cada vez que deseamos algo en el mundo, en verdad en el fondo lo que nos deseamos es a nosotros mismos, y por eso habla de un amor de sí mismo, amor propio, y que bueno, que ese deseo a mí mismo es un estilo de deseo inconsciente, no sabemos que en el fondo nos deseamos a nosotros mismos, pero al final todo lo que hacemos, incluso no sé, acciones altruistas, son para beneficio propio. ¿Y a Freud no lo nombra por esto? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué se la agarra con pesos livianos y no se mete con pesos pesados? Si lo refuta muy bien, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el principal problema de la Rochefoucauld? Es la cuestión de que, bueno, es uno de los primeros que pone al ego en el inconsciente, ¿no? Es lo que dice Sartre, ¿no? Digamos, el truco de magia que hace es poner el yo de la reflexión, que es un yo consciente, ¿no? O sea, la conciencia es consciente, ese yo en la reflexión, en el nivel del inconsciente. Y ahí sí, como suenan todas las campanas de, bueno, Freud. Pero bueno, acá no se mete con él. Después lo vamos a volver a encontrar en el esbozo de una teoría de las emociones, y bueno, en el ser y la nada también. ¿En el ser y la nada habla de Freud? Sí, en el ser y la nada, en la última parte, en ser y hacer, me parece, cuando habla del psicoanálisis existencial, esa parte, bueno, ahí está la crítica a Freud. Así que bueno, no, se la agarra con la Rochefoucauld. Que aparte es un pensador del siglo XVII, XVIII, creo. Sí, ya sé, pero... Por eso dice psicólogo moralista, o sea, antes de que exista la psicología. Sí, perdón. No, que lo conozco, pero en este momento no lo puedo aprender, pero cuando estudié Montaigne y todos estos otros, y no puedo aprender en este momento, pero no me desconozco. Sí. Él usa esa para fundamentarlo. Claro, sí. Como dijeron, creo que dijiste vos, o vos mismo, que no se agarra con un peso pesado hasta que tenga más definido. Sí, que incluso cuando se agarra con Freud, lo hace bueno, sin conocer en profundidad, digamos, lo que es la psicología freudiana, ¿no? Que bueno, él mismo después confiesa, sabía poco y nada de Freud. En ese momento llegaba poco al ámbito parisino, a ellos les llegaba poco, había pocas cosas traducidas. Me imagino que Sartre no tenía intención de leer en alemán a Freud. Entonces, bueno, la crítica de los 30 y los 40 es con un Freud medio, ¿cómo se dice? ¿Cómo es esa cosa que uno pone en un campo para espantapájaros? Ahí está, lo dice la palabra misma. La falacia del espantapájaro. La falacia del muñeco del pájaro. Los analíticos conocen eso, ¿no? No, es como crear o atacar a un representante que no es un representante, que no está en este caso. ¿Cómo? No. Autoridad sería al revés. Autoridad es cuando citas a alguien para darle fuerza, para justificar lo que querés decir. Y acá, cuando vos querés atacar una idea, pero en realidad lo que haces es disfrazar esa idea como algo más simple, algo más tonto, y lo atacás. Por eso es un espantapájaros. Pero en realidad la idea es más fuerte. Claro, vos construís a tu propio contrincante y lo haces fácil para poder criticarlo más fácil todavía. Bueno, hace un poco eso, ¿no? Hola. Sí, era como Sábado y Borges, dice, ponían en un momento franjas
Sartre, el escritor, bueno, contrapartida con Borges, otra palabra, y dice Borges cuando le hablan de yo, qué raro que no dijeron Borges contrapartida con Sartre, ahí hay, Claro. ¿viste? Sí, son Y no creo que son tretas que uno hace. para vender a Sartre. Sí, tretas que uno hace para lograr algo. Sería el editor en ese caso. Bien. Entonces, si quieren avanzamos un poco con el texto. O comenzamos, porque ni comenzamos. No sé si vamos a llegar, pero la pretensión es trabajar con la primera parte, ¿no? La que se llama el yo y el yo, que en verdad es el je y el moi, ¿no? Claro, lo pusiste ahí. Sí. Y comienza con la crítica a la teoría de la presencia formal del yo. Pero no se mete primero con bueno, las tendencias en filosofía contemporánea de realizar las condiciones de posibilidad de Kant o con fenomenología, sino que empieza con una aclaración sobre Kant, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que hay cierta obligación a referirse a Kant si uno quiere probar que no existe un yo formal en la conciencia, ¿no? Porque es Kant el que pone, digamos, un yo formal, la percepción trascendental, para la unificación de las representaciones de la conciencia, ¿no? Pero bueno, la forma de Sartre de tratar a Kant es dando una indicación de cómo sería la buena lectura de Kant. Fíjense, arranca. Es necesario conceder a Kant que el yo pienso debe poder acompañar todas nuestras representaciones, ¿no? Esto es la frase de la percepción trascendental que aparece en la deducción trascendental de la crítica de razón pura. Sigo. Pero es necesario concluir de ahí que un yo, de hecho, habita todos nuestros estados. Bueno, esto es una pregunta y faltaba decir una pregunta al principio. Pero es necesario concluir de ahí que un yo, de hecho, habita todos nuestros estados de conciencia y opera realmente la síntesis suprema de nuestra experiencia. Parece que sería forzar el pensamiento de Kant. El problema de la crítica es un problema de derecho. Kant no afirma nada sobre la existencia de hecho del yo pienso. Por el contrario, parece que ha visto perfectamente que hay momentos de la conciencia sin yo, puesto que dice debe poder acompañar. ¿No? Hacemos una pausa ahí. Es bastante interesante la lectura que ofrece Sartre acá, que no es de él tampoco, ¿no? Porque un poco más abajo cita a un profesor de la Sorbona, que es Boutroux, ¿no? que dio un curso sobre la filosofía de Kant, y es el que da esta advertencia de las condiciones de posibilidad son cuestiones de iure, ¿no? O sea, de derecho, ¿no? Lo que nos ofrece Kant en la crítica de razón pura son, bueno, qué condiciones deberían cumplirse para que exista un conocimiento, ¿no? Bueno, entre ellas, bueno, la intuición, las formas puras de la intuición, las categorías del entendimiento, la aplicación de las categorías del entendimiento al material aportado por la intuición sensible, y la síntesis de todas esas representaciones, ¿no? Y de hecho, bueno, en la segunda edición de la crítica de la razón pura, la percepción trascendental es el argumento final para demostrar que las categorías tienen una referencia objetiva. Claro, hay partes ahí que las reescribe, hay versiones del libro con las dos partes, que son distintas o mucho sí. más largas o más concisas o cambian de cosas. Sí, tenemos las dos ediciones, y bueno, una de las diferencias importantes de la segunda, lo que se llama el ABE, sí. Y en la segunda, el ego trascendental, digamos, la percepción trascendental, se vuelve la clave argumentativa para la deducción trascendental, ¿no? En cambio, en la primera no, en la primera el énfasis está en la triple síntesis. Pero bueno, el movimiento, la táctica que usa Sartre es decir que, bueno, Kant no refiere a cuestiones de hecho. No está diciendo que efectivamente una conciencia cualquiera está siempre acompañada por un yo, digamos, que debe acompañar todas las representaciones,
sino que es una posibilidad que se puede efectivizar, ¿no? Esto sería, acá me anticipo, pero no sé. Sí, sí. Se piensa, se tiene conciencia, y a ese se tiene conciencia acercarle el yo, porque se tiene conciencia en uno sin el yo mío. ¿Hay algo de eso? Sí. O mucho, no sé. No, a donde nos va a llevar Sartre es que hay una conciencia, de lo que llama una conciencia de primer grado, una conciencia irreflexiva, que no tiene un yo como objeto, ¿no? Ahora lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero la conciencia que está atenta al mundo, que está trascendiendo hacia un objeto, digamos, externo a ella, no es que está al mismo tiempo pensando en sí misma, no es que al mismo tiempo hay un acto escondido de reflexión que tiene como objeto un yo, sino que esa conciencia es impersonal, anónima, no tiene un yo, ¿no? Lo único que es ser conciencia de otra cosa y al mismo tiempo de sí misma, pero en el límite de ser consciente de otra cosa, ¿no? De ahí no hay más, ¿no? Ahí vamos a ver después de ahí viene esta calificación de la conciencia como un absoluto. Si quieren, a ver. Eso está en Hegel, ¿no? No así. No exactamente, pero viste que son esos pesados que Sí. en fenomenología del espíritu hay algo de eso, ¿no? De otra manera, bueno, no le pone francés. Bueno, no sé, quizás que para una persona, para que alguien diga yo o yo soy yo, debe haber dos yoes, ¿no? Y hay un doblamiento, pero no. Eso hay de Kant, que dice, si no tenemos algo que aglutine, lo dice de otra manera mucho más bello, tenemos yo para esto, para esto, tiene que aglutinar para que sea un yo total que tiene conciencia de eso que lo rodea. Lo dice mucho mejor casi al principio de la razón, parágrafo 16 y 18 por ahí. Sí, porque Sartre dice, ¿cuál es la razón de postular un yo trascendental, ¿no? Y son dos las razones. La unidad de la conciencia, que, sean los actos, sean las vivencias, sean el vocabulario de Kant, las representaciones, no estén aisladas, no estén desconectadas y sea simplemente un múltiple caótico, sin una relación, ¿no? Y la otra es la individuación, ¿no? Que la conciencia sea una, ¿no? Que refiera a un mismo individuo. Claro, justamente por eso la palabra que sea distinta, sin división, individuo, claro, que se acuña por esas épocas. Claro, y va a ser distinta dependiendo, el individuo, ¿no? Es lo que separa una conciencia de otra. Claro. ¿No? El yo trascendental, en la conciencia. Para Sartre, ¿no? Está teniendo en mente sobre todo a Husserl, tiene estas funciones. La función de unificación de las vivencias, para que la conciencia sea una y no sea un múltiple desparramado, digamos. Y por otro lado, la individuación, ¿no? Que sea un individuo, que sea esta conciencia, ¿no? Y bueno, adelantando, estamos haciendo un poco así medio de saltos, pero usted me dice. El yo trascendental no realiza esas funciones y postularlo es completamente inútil, ¿no? La fenomenología no requiere de un yo trascendental para unificar la conciencia y para individualizarla, ¿no? Esas son para individualizarla. Estos dos problemas. Unificar. Unificación, individuación. Y agrega algo más, Sartre. El yo trascendental no es simplemente inútil, sino que es perjudicial, dañino. Y ahí está Acá lo dice
acá mismo. Mira, Y acá palabras fuertes, porque dice, el yo es la muerte de la conciencia. ¿No? Que dentro de la conciencia habita un yo, tanto en una presentación formal, significa la muerte de la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia, como la describió en la intencionalidad, se de trascender, para sí misma es pura traslucidez. ¿No? Su conciencia en sí es una conciencia en sí absoluta, no completa. Muy distinta a cómo se da un objeto. ¿No? Un objeto se da escorzado, se da de manera inadecuada. En cambio, ella, la certeza que tiene de sí misma es completa, ¿no? Translúcida. No es transparente. También transparente. Sí, las dos palabras. ¿Y qué? Ahí no entiendo por qué eso. Sí, porque son otra vez metáforas, ¿no? Le encanta. Otra vez uso de metáfora. Podemos pensar por un lado que no tiene una materia, ¿no? Porque hablar de una conciencia translúcida es oponerla a una sustancia, ¿no? Con algún tipo de material con el cual está constituida. Y después, esto no sé cómo decirlo, ¿no? Pero está desparramada como la luz, digamos. Algo así, ¿no? Sería. Lo que veis por esto. Igual no. Además, nos persiguen las obras. No, acá en el patio. Bueno. No está enfocada, no es como en el pulpito, ¿no es? ¿Qué? La clase. Sí, como la clase pasada. Y aparte estamos alejados. Pero bueno, gracias. Bueno, esta cuestión de traslucidez, ¿no? Eso en sí no es nada. No es nada concreto, no es nada material. No sé si la palabra está bien concreto acá. Pero se entiende, ¿no? Es algo que simplemente es conciencia de sí. No es sustancia. No es sustancia. No. Y ahí, bueno, estamos hablando de qué conexiones hay con el ser y la nada, ¿no? Acá vemos, ahí voy, acá vemos ya como perfilándose esta imposibilidad de la conciencia de aprenderse a sí misma, de identificarse a sí misma. ¿Cómo lo va a hacer si su única forma de ser es ser conciencia de sí siendo conciencia de otra cosa, ¿no? Porque fíjense, lo que es la conciencia, acá Sartre la llama conciencia trascendental, tiene como dos funciones principales: la intencionalidad y por otro lado la irreflexividad. ¿Hay que incluir conciencia total? No, trascendental. Trascendental. Irreflexividad. ¿Qué es esto? La intencionalidad es este hecho que vimos en el artículo de la conciencia, siempre conciencia de algo. Siempre está escapándose, deslizándose, estallando en un mundo, en objetos, en un conjunto de objetos, ¿no? Eso es su modo de ser, una de las partes de su modo de ser. Estas son las dos partes del modo de ser de la conciencia. Alguna conciencia exista, tiene que suceder esto, ¿no? Que esté siendo consciente de algo, ¿no? Y aparte ese algo es algo distinto a ella misma. Pero al mismo tiempo que siendo consciente de algo sea consciente de sí mismo, ¿no? Pero ese modo de ser, ¿no? De ser consciente de sí, ¿no? Que después en el sí y la nada, fíjense que agrega esta distinción gramatical, ¿no? Habla de conciencia entre paréntesis de sí. ¿Es un tercer postulado? No, es el hecho de la irreflexividad, o lo que también aparece como cogito prereflexivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tenemos la conciencia y está, ¿no?, intencionando un objeto.
pero al mismo tiempo es consciente de sí intencionando este otro objeto. La cuestión es que este ser consciente de sí no es en el modo de la reflexión, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de reflexión? Fíjense que algo que nos había enseñado Husserl es que hay distintos tipos de actos y no son los mismos. No es lo mismo percibir tipos de actos. No es lo mismo percibir que imaginar, que recordar, ¿no? Entonces, uno de los tipos de actos es la reflexión, que es cuando yo quiero pensar sobre mí mismo, ¿no? Yo quiero reflexionar sobre mí, sea ahora en este momento, en el presente, o sea en el pasado, ¿no? Recuerdo lo que comí ayer al mediodía y reflexiono sobre ese recuerdo y me acuerdo de mí, no solamente de lo que estaba comiendo, ¿no? Porque en el recuerdo tenemos estas dos posibilidades. Digamos, enfocarnos en el polo objetivo, ¿no? El recuerdo es yo comiendo un plato de fideo con salsa. Yo puedo recordar el plato de fideo con salsa, ¿no? Y acordarme cuánto había de fideos, la salsa qué tipo era, si era tuco, era boloñesa, salsa blanca. Bien, eso lo puedo hacer, ¿no? Ese es un recuerdo, ¿no? Pero al mismo tiempo puedo recordarme a mí comiendo ese plato, ¿no? Y ahí, tal cual, y ahí la atención está en lo que sería el polo subjetivo, ese recuerdo. Un poco como lo que pasa en el sueño, que estás como soñando vos ves las cosas y al mismo tiempo tenés una conciencia de vos, pero no te ves a vos mismo en el sueño. Sí. No es exactamente. Esto es en la lucidez, es de otra manera. No, esto sucede en... Es cuando querés o te recordás por tal hecho. Y te recordás a vos en ese instante. Está bien las tres. Y yo no sé si en el sueño es así. Porque a veces en el sueño sos el soñador, los personajes del sueño, tanto vos mismo como los otros. Ahí, bueno, solo trabajaba tanto Freud como Jung y es más. Hay una cuestión, esto que estaba diciendo antes, de esta ley de existencia de la conciencia, que tiene que existir como siendo conciencia de otra cosa y siendo conciencia de sí misma, siendo consciente de otra cosa, es universal. O sea, en la conciencia del sueño va a pasar exactamente lo mismo. No, si hay consciente, sea en la vigilia o en el sueño, esta ley tiene que cumplirse, ¿no? Se cumple. No es un tiene que cumplirse como condición de posibilidad kantiana, ¿no? Como Sartre se ubica en la fenomenología, y él acá en la trascendencia dice la fenomenología es una ciencia descriptiva, ¿no? y describe el fenómeno por medio de la intuición. No, es lo que sucede. Si nosotros recordamos un sueño, o en el mismo momento lo vivimos, quizás podemos tener una actitud reflexiva en el mismo sueño, ¿no? Vamos a encontrar esta ley. Y lo que sucedería es que podemos tener sueños donde no lleguemos a un nivel reflexivo, no lleguemos a tener una conciencia de segundo grado. Ese cuadrito, a ver si yo lo entiendo mal. Está está el postulado de intencionalidad. Después el de irreflexividad, que es lo contrario a hacer reflejarlo en sí o en algo. Y después de ahí se pasa a tener conciencia de sí. No. Esta irreflexividad sí. Refiere a que no sucede una reflexión. ¿No? Lo expliqué mal. Eso lo que, pero ¿por qué da ese otro, esa de conciencia de sí? Porque esta es una cualidad de la conciencia de sí. Uno es consciente de sí mismo de una manera irreflexiva. No está concentrado cuando... que es generalmente el modo... No. Es en primer lugar el modo de ser de la conciencia, ¿no? Primero somos conscientes de manera intencional de otra cosa y de manera reflexiva de nosotros mismos. Y ahí podemos agarrar los ejemplos que pone Sartre, ¿no? Después vuelvo con el sueño. Sí. Si estás leyendo un libro, vos no estás pensando en vos mismo leyendo, como el ejemplo del recuerdo que dije recién, comiendo pasta.
estás atento a las letras, a las palabras, a cómo la trama que se está construyendo en el libro, ¿no? Lo mismo cuando estás corriendo un tranvía que se te va, vos estás lanzado al mundo, entonces lo único que tenés es conciencia de tranvía que se me escapa, ¿no? Y lo pone todo en guiones, toda una sola cosa. Si yo quiero, eso no quiere decir que sea inconsciente de mí mismo, ¿no? Porque lo que ocurre, no sé, quizás el compañero lo tiene más claro. En el sueño, y algunos lo dicen, vos sos el teatro, sos los actores, sos el director y sos el creador de ese guión. Porque de pronto hay saltos. A mí me encanta mucho este verso. Y de pronto vos cuando lo podés entender cuando te despertás porque algo pasó, sonó el reloj y entonces recordás, no, pero yo estaba en la escuela, de la escuela de pronto aparezco en el trabajo, después estoy en casa con mi mujer. el tema del sueño, si quieren, después también lo vamos a retomar bien en lo imaginario, porque lo imaginario habla del sueño, ¿no? ¿Pregunta? Sí, termino entonces con esto. Lo imaginario habla de qué pasa cuando la conciencia entra en un estado onírico, ¿no? Y es bastante interesante todo lo que dice, ¿no? Habla de la conciencia se empasta, se deja llevar, ¿no? Pierde un poco de su poder, pierde un poco de esa libertad, porque acá también de trasfondo tenemos que pensar que se va, o ya está ahí, o se va de repente elaborando la cuestión de que la conciencia es libre, ¿no? El parasí es libertad, o esta conciencia trascendental que se la identifica con el parasí es libertad. Hay que ver muy bien qué quiere decir con esa libertad. Vos dijiste, a ver, porque... Igual un momento que había una pregunta. Ya. Sí. Julio. Esta. Bien. No, la crítica es porque, o sea, la clase pasada, la intencionalidad es caso de que se mantiene esta idea de que la conciencia no tiene interior. Entonces el ego no podría estar dentro porque es pura translucidez. Ahora, ¿cómo se ubica en el esquema de, digamos, de efectivizar o hacer de hecho lo que Kant tiene como condición de posibilidad? Es hacer, o sea, para el ego aparece ahí como una función de la conciencia como en el interior de la conciencia. Sí, te entiendo. No, lo que pasa es que va a leer esa fórmula de Kant como en cualquier momento somos capaces de hacer un acto reflexivo y en todo acto que en un primer nivel reflexivo pasa a tener un yo, ¿no? Yo cuando estaba comiendo el plato de pastas ayer estaba concentrado en eso, ¿no? Y en ningún momento tuve una actitud reflexiva, entonces toda mi conciencia era ser consciente de eso. La cuestión es que yo de derecho tengo la posibilidad de en cualquier momento hacer un acto reflexivo sobre ese momento, y ahí va a aparecer inevitablemente un yo. Yo era el que estaba comiendo la pasta, ¿no? Ya deja de ser solamente el plato, hay un yo, que es el sujeto, es el sujeto de la acción de comer. Nosotros vamos a ver que en la reflexión lo que se constituye un objeto nuevo, que es el objeto del yo, que en una conciencia de primer grado no está, no existe de ninguna manera, y aparece como el sujeto de acciones y estados, el sustrato. Es como que no es que ni refuta Kant, ni agrega nada, el modo de leerlo, ¿no? Como dice, debe poder, se agarra con todas las garras a la cuestión de debe, a esta cuestión de iure, de derecho. Entonces dice, bueno, debe significa que no está en todo tipo de conciencia, pero que podría en algún momento, por una reflexión, aparecer. Entonces es como que no viola el principio kantiano. ¿Se entiende este movimiento? Sí, bien abogado. Muy abogado. Muy abogado, sí. ¿No? Porque cualquier persona que lee la percepción trascendental pensaría que Kant habla, bueno, en términos de Sartre, ¿no? De la conciencia del primer grado. O sea, toda representación está acompañada por un yo trascendental, ¿no? Entonces, sea reflexiva, sea irreflexiva, no importa, hay un yo ahí que es el que unifica, ¿no? Toda representación es mi representación. Bien, nivel básico. Sí. Pero Sartre dice, no, Kant no está hablando de... Debe, ¿no? Y subraya. No. Tal cual. Debe, entonces... es verdad, está muy bien. No
lee y bueno, interpreta con... Tiene apoyo textual. Bueno. Y poder, en un dolor aparece el yo reflexivo. ¿En un dolor? Me está imaginando, entonces, bueno, mientras estoy comiendo, no tengo conciencia de manera reflexiva de mí. Sí. Estoy ahí comiendo, yo, pero Sí. te duele el brazo, vale, y ahí no te aparece el yo. No necesariamente. No. Podés ser consciente de ese dolor como algo distinto. Igual acá sí, estamos en terreno medio barroso, porque el cuerpo, el que leyó toda la trascendencia del ego, está desaparecido, digamos, no sabemos qué pasa, se nombra a veces, ¿no? Con el concepto de el yo vacío, o a nivel de la reflexión aparece, pero a nivel de la conciencia trascendental, ningún yo, ¿no? Entonces, acá uno podría pensar que Sartre está pensando en una conciencia desencarnada, ¿no? Y de hecho, fíjense, hay un término que a mí siempre me llamó mucho la atención. Denme un segundo que lo busque. Bueno, así como lo tiene usted, ¿tiene número de página esta? Sí. No tiene, qué lástima. Pero bueno, podés contarlo relativamente. Bueno, ahí al principio hay un momento donde Sartre da 4 puntos que están numerados. Al principio sí. Sí, Sí. la primera En página. la tercera página. Sí. Y no- Vayan a la página anterior a esa. ¿No? Que hay una nota bien muy larga. No, bueno, para tomar como referencia. ¿Cómo se llaman los libros que crea tu propia aventura? Digamos. Bueno, Ah, ya aventura. sí. La nota del pie. No, la tercera no. Hay una nota de pie larguísima. ¿No? De abajo para arriba, la cuarta línea, creemos. Fíjense. Igual lo leo en voz alta, si no lo encontrás. Creemos por nuestra parte en la existencia de una conciencia constituyente, ¿no? Acá está hablando había presentado la fenomenología de Husserl como era una fenomenología descriptiva, ¿no? Y acá está haciendo una declaración de su fidelidad a ciertas tesis de la fenomenología, ¿no? Creemos por nuestra parte en la existencia de una conciencia constituyente, ¿no? Seguimos a Husserl en cada una de las admirables descripciones en las que ha mostrado a la conciencia trascendental constituyendo el mundo y aprisionándose en la conciencia empírica, ¿no? Por un lado, lo que yo ya había advertido, de que Sartre dice seguir a Husserl en lo que es la constitución, pero en la intencionalidad no aparece nada de una intencionalidad constituyente, y acá vamos a ver que se vuelve difícil eso, pero a mí me llama la atención el término aprisionándose. Habría que ver en francés. Es este mismo, es emprisionamiento. Ah, sí. No sé si es emprisonné en Claro, francés. el mismo vocablo. Sí, la misma, digamos, la palabra es la traducción literal, quiero decir, ¿no? Sí, emprisonné. En la conciencia empírica. Sí, ¿Qué es la conciencia empírica? ahí voy, ¿eh? ¿Está viendo acá? No, ahí está. Bueno, acá ya vemos que va a haber una distinción entre conciencia trascendental y otra conciencia, ¿no? Esta conciencia empírica va a ser la conciencia del yo. Es ya cuando, digamos, en la reflexión aparece la persona humana incluso, ¿no? Porque fíjense, esta conciencia trascendental, en pocas páginas más adelante, habla de que es anónima. Este modo, esta ley de existencia que tiene, ¿no? Ser conciencia de sí, siendo conciencia de otra cosa, hace que, bueno, yo no sea un habitante en ella,
por un lado porque no tiene ningún tipo de interior. En la conciencia trascendental, ¿no? Y entonces no está personalizada, personificada, no se identifica con el concepto de una persona humana, un yo psicofísico, con una historia, con un pasado, ¿no? Con ciertas cualidades particulares. Hay como una distinción, pero según lo que leemos acá, en un segundo momento, digamos, esta conciencia trascendental se aprisiona, ¿no? En lo que es la conciencia empírica, que sería como una persona particular, ¿no? Viviendo en una situación, con una historia, con un pasado, con un contexto, un entorno, unas capacidades. Eso podría ser cuando hay conciencia de sí, después de la reflexividad, que hay un yo, y entonces se nota que está aprisionado. No, en la conciencia sí, es la conciencia como absoluto no sustancial, como completa espontaneidad de lanzarse afuera, ¿no? Y en eso hay como una caracterización de cierto poder como infinito de la conciencia, ¿no? Esta conciencia trascendental no tiene límites, los únicos límites que tiene es ella misma, ¿no? Eso es lo que habla Sartre, ¿no? La conciencia es un absoluto porque la conciencia de sí solamente se limita por ella misma, ¿no? Y esa es otra de las razones por qué no puede acceder a otra, no hay un contacto, no hay una comunicación con otra. A ver si hay alguno que lo tenga más claro. Acá yo me confundo. Habría otro tipo, está la conciencia trascendental. La conciencia empírica, habría una conciencia del yo. La conciencia empírica es la conciencia donde aparece el yo. Directamente en el yo. Ahí es el yo. Un poco a la manera de Kant. ¿Qué pasa? En la segunda parte nosotros vamos a ver que lo que hace la reflexión, aparece el yo, el ego, y el ego es como un sustituto de la conciencia, un representante de la conciencia, ¿no? Representa las mismas cualidades que ella, como subjetividad, pero a un nivel degradado, a un nivel inferior, ¿no? Y por eso habla en la Constitución, en la segunda parte, de que el ego es como un objeto mágico, ¿no? Y utiliza esta palabra, y el tema del concepto de magia en Sartre es muy interesante, ¿no? Porque no solamente aparece acá, aparece en otros tratamientos. Pero el yo, bueno, habíamos dicho, es como un objeto, pero no es igual a un objeto espacio-temporal, ¿no? Como una piedra, ¿no? Tiene esta cualidad de simular ser conciencia, ¿no? Es medio extraño, ¿no? Pero cuando yo me recuerdo comiendo pastas, el yo aparece como, bueno, el sujeto que tenía conciencia y que actuaba, ¿no? Y que vivía ciertos estados, ¿no? Es como un representante, ¿no? Él habla de representante. Bueno, esa es la conciencia empírica, ¿no? Y ese es el yo que, según acá, es el yo mundanizado. Es la conciencia, perdón, es como la conciencia ya mundanizada, ahí está, ¿no? Ahí entraría después la facticidad, ¿sería nada? ¿La qué? No. Facticidad. Ah, lo del pasticidad. No. Hay que ver, ¿no? Porque en el caso del sí la nada, el para sí no lo podemos identificar con la conciencia trascendental acá en la trascendencia del ego. Por esta cuestión de esta separación tan grande que hace Sartre. Como esta conciencia que es una conciencia que sobrevolaría, ¿no? la conciencia empírica de una persona individual, ¿no? Un ser humano individual. En cambio... Perdón, es muy medular y muy... ¿Cuál es la que volaría? La de la conciencia trascendental. Creo que, te voy a decir, tiene algo que ver. Igual termino una cosita para no perderme sobre el ser y la nada, ¿no? En el caso del ser y la nada, el para sí no está separado de su facticidad, ¿no? La cuestión de la facticidad es una ley necesaria de la conciencia ya en su nivel, en
su forma de existir más primogénea, podemos decir. Entonces acá sí tenemos una diferencia clara con la serie de la Acá yo creo que sí. Claro. Igual puedes encontrar otras lecturas que no, que esta conciencia trascendental digamos, se traslada al ser y la nada, así tal como está. Porque la serie de la nada dice tal cual, la conciencia no sobrevuela al mundo, Sí. ¿no? Sino que está siempre, y ahí aparece el cuerpo. Comprometida. Claro. La palabra es comprometida. Y esta cuestión de la facticidad la ubica en un tiempo, en un cuerpo. Bueno, la parte del cuerpo aparece ahí. No puede existir una conciencia sin cuerpo y ese cuerpo la compromete. No, ella es cuerpo, es y no es cuerpo, pero si el cuerpo muere, ella muere, digamos. ¿No? Acá esta cuestión de aprisionar, que también tiene como resonancias platónicas. Sí. Tiene muchísima resonancia platónica. El alma Con el cuerpo, la el fenón, que estamos condicionando, estamos aprisionados y en el además cuerpo. estamos en un mundo inferior, es como el pez que está dentro del agua, no tiene conciencia de que hay aire porque están en la prisión del agua y nosotros estamos en la prisión de este mundo. Pero bueno, Está bien, no. Acá en la chica Igual. que dijo algo muy interesante y que lo habían dicho la semana pasada y yo no lo termino de entender porque vos dijiste este postulado. La conciencia no tiene interior, la conciencia trascendental. Creo entender. Sí. ¿Qué es? Un movimiento. Es como el tema de la vasija, que esto es religioso. Dios es el que hace las vasijas. Y las vasijas que somos nosotros no tienen nada en el interior. Lo cargamos y lo descargamos en nuestra vida. No sería una buena metáfora, porque como habíamos dicho la clase pasada, no es un container, no es un continente. Que la conciencia en sentido es movimiento, o sea, siempre está activo, siempre va. Sí, pero ves cómo nos confunde, porque conciencia, que es sustantivo, y movimiento es verbo. Pero siempre es conciencia de algo. No, es así, pero no. Conciencia es movimiento, no me. Claro, pero es la forma en la que se da la conciencia en movimiento, o sea, no es un container en ese sentido, no tiene interior. Entendí eso, pero no lo puedo aprender. También uno puede decir es pura acción, también, ¿no? Sin un soporte. Otra forma de decir como es un movimiento, ¿no? Bueno, lo mejor es quizá contraponerlo con la tradición, esta distinción entre una conciencia como sustancia, como alma, como entelequia, y en verdad como pura acción de ser consciente de sí siendo consciente de otra cosa, ¿no? Que en realidad digamos, la diferenciación de las conciencias, o sea, esto viene, pero no eso, sino esto, el tema de la conciencia trascendental y la conciencia como la conciencia empírica. Yo la intención había entendido como que seguía con esta idea, o que estaba planteado como un proyecto de fenomenología, como la conciencia no instanciada, bueno, particularizada, y le había quitado atención a la prisión, a la idea de como lo pasa en medio, como sigue ese esquema, pero si en realidad hacemos poco ahí, es eso que tiene una resonancia bastante pesada, y hubo un giro bastante drástico en el pensamiento del centro para adelante. Sí. De hecho, también Husserl nunca dijo algo así. Nunca utilizó un término, la conciencia trascendental se aprisiona en una conciencia empírica. Una cosa que tenemos que distinguir es que conciencia es una, ¿no? Vamos a partir de ahí. Después, lo que son conciencia trascendental, conciencia empírica, serían capas, ¿no? Lo pensamos en un tono husserliano. Hay capas de constitución, hay unas que son más importantes porque son primarias, porque son más básicas. Esta es la más básica de todas para Sartre, ¿no? La conciencia trascendental. Husserl la identifica como un ego trascendental. Sartre dice, no, esa ecuación no la podemos hacer, ¿no? Así que la conciencia hace la misma, no es que somos todos esquizofrénicos y tenemos una conciencia trascendental y después la conciencia empírica, y la conciencia empírica nos aprisiona. ¿Pero cuánto se aprisiona? Muy buena.
Lo vamos a ver bien en la segunda sección, ¿no? Que es la constitución del ego. Pero se aprisiona con es que acá lo único que nos da Sartre es por medio de la reflexión. No hay un aprisionamiento, parece ser anterior, ¿no? Pero eso nos quedaría como cortos, ¿no? Como que la conciencia, si no es solamente en momentos reflexivos, no está personificada. O sea, es una conciencia anónima, yo no soy yo, digamos, soy consciente del mundo. Lo que aparece en el Ser a Nada, que acá sí no podemos evitar hacer la referencia, ¿no? Es lo que Sartre llama la ipseidad. Seguir de ti. ¿No? Y está la sección del círculo de la ipseidad, ¿no? La conciencia, cuando es conciencia de algo, es primeramente conciencia en sí y nihilización de en sí. No siendo eso, bueno, no reconstruimos esa parte. Pero la manera en que lo nihiliza, la particulariza ella. No toda conciencia nihiliza de la misma manera, digamos. Cada conciencia, ya por ser un punto de vista del mundo, y después, bueno, confecciona toda una historia, etc. Pero ya por ser conciencia, es un punto de vista, es una perspectiva. Y esa perspectiva hace que no sea idéntica a otra conciencia, la distingue. Eso es la propiedad de ipseidad de la conciencia. En su forma de ser, nihilización del en sí, ya gana una individualidad para ella, ¿no? Entonces, porque nihiliza el en sí de una manera particular. De una manera particular, de una perspectiva, porque está comprometida, ¿no? Y ahí aparece la facticidad, aparece el cuerpo. Ahí ya entra todo, digamos, todo el bloque de conceptos que intentamos mantener alejados. Pero es así, digamos, esta ley de existencia la leemos en el Ser a Nada y agregamos esta cuestión de que en este acto de intencionalidad y reflexividad la conciencia se va formando un ipse, un sí misma. No, ipse, no sé si lo saben, pero es un término latino que es reflexivo, ¿no? Y tiene que ver con un sí mismo. Este ipse no es lo mismo que esto, sí, clarísimo, serenidad y trascendencia del ego. Ipseidad e identidad no serían equivalentes, ¿no? No, está muy bien la pregunta. ¿Por qué lo decís vos? No, práctico. Para tratar de pensar si el yo de la muerte de la conciencia, la construcción de la ipseidad es una suerte de percibirse, una suerte de construcción de historia personal, de la perspectiva construir una suerte de identidad, no sé si algo cerrado, pero como concepto de no, está bien, hay que ver si esa conciencia que quiere identificarse consigo misma, digamos, lo logra, ¿no? Y en Ser a Nada la respuesta es absolutamente no. Y volvemos a la conciencia es pura acción, pura translucidez, no tiene nada con qué reflejarse, ¿no? Lo que dice Sartre. No se topa con una imagen de sí misma, o por lo menos con el original que refleja en una imagen, ¿no? En la traducción de los latinos, yo estaba tratando de entender, porque siempre vuelven a poner otros términos. Ipseidad está en la traducción, creo que es de Aristóteles anterior, en latín dice, nocete ipsum, conócete a ti mismo, es ese, ipsum, ipseidad. Pero ¿por qué, digo yo, acá crítico esto? ¿Por qué volvemos a poner otras palabras, otros vocablos, y lo convertimos en ininteligible? A mí, yo recuerdo que es uno de los ingleses que lo escribíamos en su momento en latín, no multiplicanda entia sine necessitate. No multipliques entes sin necesidad, porque tenemos un montón, lo critico, de vocablos que te puedo decir, intencionalidad, inseguridad, el moi, porque el moi es el mí. ¿Por qué no lo traducimos el mí en castellano? Porque no tiene la trascendencia del mí inglés y el francés y no termina. Yo llega un momento que bajo la rutina, porque tenía un montón de vocablos y yo ahora termino. ¿Nos ayuda Hegel con la fenomenología del espíritu? ¿O nos termina de comprender de lo que sea?
Acá, bueno, hay que tener el cuidado de que sí, todo filósofo utiliza el concepto como quiere, y aunque sea el mismo término, el mismo vocablo, no significa que sea el mismo concepto, ¿no? Y yo creo que, bueno, es una buena precaución, ¿no? Cada vez que, en especial en los textos que estamos leyendo nosotros, porque por esta idea de Sartre de presentarse como un husserliano. No pensar que porque es el mismo vocablo es el mismo concepto, ¿no? Y bueno, sí, es la historia de la filosofía, o sea, retomar un concepto viejo, reelaborarlo, significarlo. Porque entre los profesores que conocieron son muy claros, pero ¿cuándo? Bueno, ¿por qué pones ipse? Primero, ipse es un término latino, pero no es un concepto filosófico. Digamos, después los filósofos lo utilizan y lo retoman. Pero lo dejaron de lado. Pero es un pronombre, si no me estoy equivocando en su calificación. Reflexivo. Noxe o nosque es conoce. Noxe te ipsum. A ti el te ipsum mismo. Ese viene a ser la mismidad en latín. Yo tengo que recordar el latín, suerte que últimamente estoy dando clases de latín, porque si no, volvemos, metemos un nuevo vocablo. Eso creo que no estaba en latín de esa manera, en el dada, no, sería ipseitas, podría ser. Bueno, no recuerdo si existe. Sí. Respecto a la fórmula creo que era del templo de Apolo, ¿no? Conócete a ti mismo. Ya está cuando habla. Me viene bien para hacer una distinción en Sartre, ¿no? Que tenemos que tener bien en claro. Conciencia en sí no es lo mismo que conocimiento de sí. En esta forma de existir de la conciencia no es que se conoce, ¿no? Es que es consciente de que es algo y es algo mismo y es sí misma y permanece sí misma a través de todo este flujo de vivencias, ¿no? Sí, pero el conocimiento de sí es un conocimiento ya objetivo, donde nosotros podemos pensar en cualidades, en atributos, en propiedades y podemos pensar en un objeto. El conocimiento de sí, digamos, una de las maneras de acceso, digamos, es la reflexión, ¿no? Cuando hablamos de conocimiento, hablamos ya de un acto reflexivo, donde yo intento captarme. Lo único que el acto reflexivo, la conciencia lo amaga y le termina dando un yo. La conciencia. Quiero decir en términos futbolísticos. No. La conciencia que. Está bien lo que. Acá teníamos como un pequeño esquema, ¿no? La conciencia trascendental es conocimiento de un objeto. Sí. Y de alguna manera, vamos a ponerlo así, ¿no? Es consciente de sí mismo, pero no hay un acto reflexivo que la intención, ¿no? Ella ya se agota en esto, ¿no? El tema es que si la conciencia se quiere conocer a sí misma, tiene que hacer un acto nuevo donde no llega a sí misma, sino que se topa con un yo que funciona como un representante, no una estilo de hipóstasis, ahí bastante distintos términos. Partir de que no crees en nada y después terminás con Descartes que crees en dos cosas, que es sustancia y materia, ¿no? ¿Cómo es? La sustancia pensante y sustancia extensa. Res cogitans y res extensa. Es decir, terminas teniendo dos cosas. Y no era filósofo. No, pero bueno, retomando lo que había dicho Tomás, ¿no? Esta cuestión de cuando hay una identidad. No puede. No, cuando hace este camino reflexivo de esto sería una reflexión. Está bien. Se desvía. No, o sea, que yo solo en el momento de pensarse a sí mismo y en los recuerdos y ningún momento más podría pensar así. ¿Cuándo aparece el yo? Estoy pensando en
En este periodo, no. No. Si vamos otra vez al ser y la nada, en la mirada aparece un yo sin un acto reflexivo. ¿Cuál es el yo? ¿Quién constituye ese yo? Una conciencia ajena. El típico ejemplo, no sé si se lo acuerdan o lo habrán escuchado en la mirada, de un hombre mirando por la rejilla de una puerta y en esa forma de existencia está completamente abocado a lo que está pasando del otro lado, ¿no? En la habitación. Entonces es conciencia de eso y conciencia de sí, pero de manera irreflexiva. El tema es que escucha pasos, ¿no? Y alguien lo ve. En ese momento él se aliena, se objetiviza. ¿Por qué? Porque empieza a tener un conocimiento de sí. Yo soy esa persona que está espiando y quizá soy un pervertido, para la otra persona debo ser algo. No sé muy bien qué, pero ¿qué está haciendo este loco, digamos? Está espiando. Bueno, ahí aparece un yo y no es a través de un acto principalmente en primer lugar de reflexión, ¿no? Sino que es otra conciencia que me aliena. ¿Esto qué es? ¿Una novela? No, en el ser y la nada. En el ser y la nada. En el ser y la nada, en el capítulo de la mirada, da varios ejemplos. Uno es este, de la persona que mira, digamos, por el ojo de la cerradura. ¿Cómo? Hay otro también que habla de los ruidos del bosque. Hay otro más bélico, donde estás en el campo de batalla y de repente te percatás que hay un francotirador. Sí, ese. Y eso para describir cómo tus posibilidades, porque la conciencia ya en el ser y la nada también es posibilidades, pasan a ser probables, porque ya no podés subir para allá sin que te peguen un tiro en la nuca. Pero da muchos ejemplos así. Que acá es esta imposibilidad de la conciencia de acceder a sí misma a partir de la reflexión que se nos toca con un yo, porque no sería nada va a ser lo de la imposibilidad de coincidir, donde aparece, y ahí antes primero el yo parecía como de nada, ¿no? A ver otra vez. Acá. Sí. Que acá, bueno, o sea, en el ser y la nada también va a aparecer el yo, pero la conciencia intentando coincidir consigo misma, que no puede, en el ser y la nada va a ser como estructural, pero el tema de la nada que aparece, ¿no? Porque sí, parece Sí, la nada. claro, hay una nada que la separa de sí misma. Sí, ya te entendí. O sea, acá todavía no está tematizado en nada. No. Para sí. O sea, solo dice que no se alcanza por la reflexión, porque se me toca con un yo que no es. Sí. Lo que pasa es que eso viene a colación cuando Sartre se pregunta, ¿pero qué es lo que separa la conciencia de sí misma? ¿Por qué no puede coincidir, ¿no? ¿Y por qué siempre es este excedente, este sobrepasar? Y bueno, la respuesta es justamente nada, ¿no? La condena a su propia traslucidez. Su forma de ser es una forma de ser de la no identificación, ¿no? No puede identificarse consigo mismo. Sí, la ley de la conciencia es ser lo que no es y no ser lo que es. Vos la remás mucho que yo estoy con... Pero volviendo a hacer estos lazos entre una época y otra, fíjense cómo en la intencionalidad hablaba de que la conciencia no se puede agarrar en seco, ¿no? No se, si no, estalla, digamos, se aniquila. De hecho, por el ejemplo de que si quisieras entrar en la conciencia de otro, serías presa de ese torbellino. Salís despedido. Sí, también, porque no hay nada ahí. Lo que hay de ser es el ser del mundo. No podés agarrar el ser de la conciencia, ¿no? Porque su manera de ser es ser una nihilización, ¿no? Si aparece el yo, desaparece la conciencia, digamos. Porque en un momento dice como más sincera calmaría a la conciencia de sí misma, la dividiría, se utilizaría cada conciencia como una lámina. ¿Cómo Una lámina opaca. ¿En dónde está? A ver. Cuando dice esto de yo la muerte. Está después de la dimensión, entonces. Qué mal que no esté enumerado esto, porque. Está. Sí, después de eso, el 4. No sé qué viene lo que digamos. En otra página. De explicaciones lógicas. Ah, sí, empieza, pero por otra parte, ¿no? Sí, pero por otra parte. Cuando Sí. Ah, las citas nos pueden ayudar. Cita 24. Ah, lo estabas diciendo yo.
Ah, pensé que dijiste, tengo una idea, y yo dije, tengo una idea. Donde empieza el lugar. Pero por otra parte, Ese. Lo leo. Acá es lo que ya les había dicho, que el yo no es solamente inútil para la unificación y la individuación de la conciencia, es perjudicial. Pero por otra parte, ese yo superfluo es perjudicial, ¿no? Si existiera, arrancaría la conciencia de sí misma, la dividiría, se deslizaría en cada conciencia como una lámina opaca. El yo trascendental es la muerte de la conciencia. En efecto, la existencia de la conciencia es un absoluto, porque la conciencia es conciencia de sí misma. Es decir, el tipo de existencia de la conciencia es ser conciencia de sí. Y toma conciencia de sí en tanto que es conciencia de un objeto trascendente. Todo es entonces claro y lúcido en la conciencia, el objeto está frente a ella con su opacidad característica, pero ella es pura y simplemente conciencia de ser conciencia de ese objeto, tal la ley de su existencia, ¿no? Lo que habíamos hablado acá de la existencia. Sí, lo que haría el yo sería introducir lo que llamamos un centro de opacidad. Claro, como desaparece el yo, se suspendería ya ácida. Sí. Sí, detendría el movimiento, sí. Claro, ese movimiento yo creo que frena ilusoriamente la conciencia, la conciencia es lo que es. Sí, lo que pasa de hecho es que yo no la frena, porque ella sigue largo, digamos, se lo lleva por delante. Pero si ese yo estuviese adentro de la conciencia, bueno, es cierto que esta descripción que había dado ya en la intencionalidad de estallido tendría un problema, ¿no? Habría algo que la obstruye, ¿no? Algo que tendría toda la atención en ella. Digamos, ella tendría toda la atención en ese yo. Ahora no pongas algo sustancializado. la locura es de la complejidad. Yo pienso que él, cuando hace ser nada, que creo que lo dije, lo toma de Heidegger, que en alemán el adjetivo nada lo convierte que nicht en nicht, nichts, con S y en mayúscula, que es sustantivo. Y como el castellano y el francés no tenemos esa diferencia, puede ser en la frase sustantivo o adjetivo. Y son dos cosas. Igual ya del francés está ese problema, ¿no? En francés sí. Tenemos dos términos en francés. Bien. No. Pero ese, el rian, ¿sabes? Es otra cosa. Porque ese rian viene del latín res, cosa. Y no hay cosa en hacer. Res no, res nem, algo así es. No cosa. Pero yo me refiero a esta que participe del alemán. El la nada. Sí. Sí. Como una presencia sustantivada y como un adjetivo. Es verdad lo que decimos, que nosotros no tenemos. Después acá, sí, esa distinción hay que hacerla, pero por el momento no. Fíjense que no habló nada de la nada. Tenés razón, pero la compañía de Europea viene enseguida nada, porque en la versión te pone esto. Sí. Ojo, que nosotros en tal lugar traducimos nada por bien y nada por bien. Sí, hay que tener ese cuidado. No me acordaba de esto. No sé si quieren hacer una pausa. Sí. Porque son estos temas son re densos. Así que hagamos 5 o 10 minutos y después seguimos.